Imagina por un instante abrir los ojos y encontrarte en un lugar donde no existe el dolor, no hay enfermedad, no hay lágrimas. Un mundo perfecto, lleno de luz, con ríos cristalinos, árboles frondosos cargados de frutos y animales en completa armonía. Ese fue el Edén, el paraíso diseñado por Dios mismo, donde la belleza superaba cualquier descripción humana. Dios con su palabra había creado todo: los cielos, la tierra, los mares, las estrellas, los peces, las aves y cada detalle que vemos hoy. Nada fue casualidad. Cada color, cada aroma, cada sonido, fue parte de un diseño perfecto. Y en medio de todo eso, el ser humano fue formado con un propósito: reflejar la imagen del Creador. Adán y Eva no eran simples figuras de una historia, eran la representación viva de lo que Dios soñó para la humanidad. Ahora, piensa en esto. Ellos tenían acceso directo a Dios. No había intermediarios, no había distancia. Podían escucharlo, caminar junto a Él, experimentar su presencia de manera tangible. El Edén era un lugar de abundancia, donde nada faltaba. Ni el hambre, ni la soledad, ni el miedo tenían cabida allí. Pero aquí entra el primer gran giro de la historia. En medio de tanta perfección, existía un límite. Un solo árbol del cual no podían comer. No era una prohibición caprichosa, sino un recordatorio de que la libertad tiene responsabilidad. Sin embargo, la tentación apareció disfrazada de engaño. Una voz susurró que podían ser como Dios, que no necesitaban obedecer. Y lo que parecía una simple elección, cambió para siempre el destino de la humanidad. Cuando Adán y Eva cedieron, el paraíso se quebró. Lo que antes era comunión, se convirtió en separación. El miedo entró, la vergüenza cubrió sus cuerpos, y la muerte comenzó a marcar el tiempo de los hombres. El Edén quedó atrás, y con él, la inocencia perdida. ¿Notas la fuerza de esta historia? Es más que un relato antiguo, es la raíz de muchos de nuestros dilemas actuales. ¿Cuántas veces tenemos todo para vivir en paz, pero una sola decisión equivocada abre puertas a dolor, ansiedad y vacío? La misma voz que engañó en el Edén sigue susurrando hoy con otras formas, pero con el mismo objetivo: apartarnos del propósito para el cual fuimos creados. Y aquí quiero que prestes mucha atención. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo es historia, es un espejo de tu vida, y puede cambiar la manera en que enfrentas cada desafío. El Edén nos recuerda dos cosas fundamentales: la grandeza de un Dios que creó todo con amor, y la fragilidad del ser humano cuando olvida a quien lo formó. Pero la historia no termina en la caída, porque incluso en medio de la desobediencia, Dios sigue mostrando misericordia. Él los cubre con vestiduras, los envía a trabajar la tierra, y aunque pierden el paraíso, no pierden su cuidado. Este inicio espectacular del Antiguo Testamento es un aviso y una promesa. Todo lo que Dios hace es perfecto, pero el verdadero desafío está en cómo respondemos a su voz. Suscríbete ahora y comparte este video con tus amigos, porque en la próxima parte, veremos cómo la semilla del mal crece rápidamente en la humanidad, y lo que sucede cambiará tu manera de entender el mundo en el que vivimos hoy. Imagina el primer momento en que dos hermanos, nacidos de los mismos padres, caminan hacia un altar para ofrecer algo al Creador. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, crecieron escuchando historias del Edén perdido, del Dios que lo creó todo, y del error que cambió el destino de sus padres. Ahora, ellos tenían la oportunidad de honrar a ese Dios con sus ofrendas. Abel, pastor de ovejas, ofrece lo mejor de su rebaño. No entrega lo sobrante, sino lo más valioso, lo primero y lo más puro. Su corazón estaba lleno de gratitud y reverencia. Caín, agricultor, lleva frutos de la tierra, pero no lo hace con la misma actitud. Su ofrenda carecía de entrega sincera. No era un acto de amor, sino una formalidad. Dios mira el corazón y acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Aquí comienza el drama.
Caín no soporta la comparación. La envidia, el resentimiento y la ira empiezan a arder dentro de él. En lugar de corregir su actitud, decide culpar a su hermano. Una voz interna lo impulsa a actuar de la peor manera. En un campo, lejos de todos, Caín levanta su mano contra Abel y lo elimina. El primer derramamiento de sangre en la historia humana. Un acto que reveló hasta dónde puede llegar el corazón cuando se deja dominar por la envidia y el orgullo. Pero Dios no guarda silencio. Él se acerca a Caín y le hace una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es fría, distante, sin arrepentimiento. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y allí entendemos la gravedad de lo ocurrido. El pecado no solo separa al hombre de Dios, también rompe los lazos entre hermanos, destruye familias y deja cicatrices en generaciones. Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Te das cuenta del poder de esta historia? No es simplemente un episodio antiguo, es una advertencia directa para nosotros. ¿Cuántas veces el resentimiento hacia alguien cercano nos consume en silencio? ¿Cuántas veces dejamos que la comparación nos robe la paz? La lección de Caín y Abel nos muestra que el problema no está en lo que damos, sino en cómo lo damos. La actitud del corazón es más importante que la cantidad o la apariencia externa. Dios busca sinceridad, gratitud y obediencia, no simple ritual. Este viaje por el Antiguo Testamento está lleno de secretos que pueden abrirte los ojos y hacerte ver tu propia vida desde otra perspectiva. Lo más impactante de esta historia es que, a pesar del acto de Caín, Dios todavía muestra misericordia. No lo destruye en el acto, sino que lo marca para que no sea eliminado por otros. Es como si la justicia divina estuviera acompañada de un límite de gracia. Esto revela la grandeza de un Dios que, aunque odia la injusticia, siempre ofrece una oportunidad para reflexionar y cambiar. El relato de Caín y Abel nos enseña que no se trata solo de dar algo a Dios, sino de dar lo mejor, lo primero y con un corazón sincero. Nos recuerda que la envidia es un enemigo silencioso que, si no lo enfrentamos, puede llevarnos a decisiones irreparables. Y antes de que pases a otro video, suscríbete ahora y comparte este contenido con tus amigos. Porque en la próxima parte veremos cómo el mal no se detuvo en Caín, sino que se extendió hasta que el mundo entero se llenó de violencia, y Dios tuvo que intervenir con un evento que marcó la historia para siempre. El diluvio universal. Imagina un mundo donde la maldad no era la excepción, sino la regla. Un tiempo en que la violencia llenaba las calles, las familias estaban destruidas y la corrupción tocaba cada rincón de la sociedad. El corazón humano se había oscurecido tanto que la bondad parecía haberse extinguido. Ese fue el escenario que describe el Antiguo Testamento antes del diluvio. Dios, al mirar la tierra, vio que la maldad del hombre era grande y que todo lo que pensaba en su corazón estaba torcido continuamente. El mundo se había convertido en un lugar de caos. ¿Te suena familiar? Hoy también vivimos tiempos donde la injusticia y el egoísmo parecen gobernar, y esta historia se vuelve un espejo inquietante. Pero en medio de tanta oscuridad, había una luz, un hombre que decidió caminar diferente. Su nombre era Noé. Mientras todos se dejaban llevar por la corrupción, él permanecía íntegro, buscando obedecer a su Creador. La grandeza de esta historia no está solo en el castigo, sino en la gracia. Dios decide darle a la humanidad una segunda oportunidad a través de Noé. El mandato fue claro: construir un arca. Imagina la escena. Un hombre, en medio de una sociedad incrédula, empieza a levantar una estructura gigantesca de madera. Cada día, el martilleo de Noé era como un sermón vivo. La gente lo miraba, se burlaba, lo llamaban loco. ¿Para qué construir un barco en tierra firme, cuando nunca habían visto llover de esa manera? Pero Noé persistía, porque su confianza no estaba en lo que veía, sino en lo que había escuchado de Dios. El arca no era pequeña. Tenía dimensiones colosales, más de 130 metros de largo, casi 15 de altura, y 3 pisos en su interior.
Era un refugio diseñado con precisión para albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Piensa en el detalle. Leones, elefantes, aves, reptiles, animales domésticos y salvajes, todos bajo un mismo techo, preservados para un nuevo comienzo. Y llegó el día. El cielo, que siempre había sido señal de calma, se oscureció. Las primeras gotas comenzaron a caer y de pronto los manantiales del abismo se abrieron. El diluvio no fue una lluvia pasajera. Fue un torrente que cubrió montañas y borró todo lo que conocíamos. El agua se llevó ciudades, campos, y la arrogancia de los hombres que habían ignorado las advertencias. Solo Noé, su familia y los animales dentro del arca permanecieron a salvo. ¿Notas el impacto? La historia de Noé no es solo un relato de destrucción, es una lección de fe. Mientras todos vivían a su manera, él escuchó una voz y obedeció. Y esa decisión no solo salvó su vida, sino que aseguró el futuro de toda la humanidad. Aquí necesito que prestes atención. ¿Cuántas veces la gente se burla de lo que crees, de lo que decides, de tu fe? El ejemplo de Noé nos dice que no importa cuántos se rían. Si sigues la voz correcta, encontrarás salvación cuando otros estén perdidos. Y por eso te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Porque lo que estás aprendiendo aquí puede abrir tus ojos a verdades que cambiarán la forma en que entiendes la vida. El agua cubrió la tierra durante 40 días y 40 noches. El silencio del exterior contrastaba con la esperanza dentro del arca. Noé sabía que cada día era un paso más hacia un nuevo comienzo. Finalmente, el arca descansó en los montes de Ararat. Y cuando las aguas retrocedieron, Dios estableció un pacto eterno. El arco iris en el cielo como señal de que nunca más un diluvio destruiría toda la tierra. Ese arco iris es más que un fenómeno natural, es un recordatorio visible de la fidelidad de Dios. Él no olvida sus promesas. Incluso cuando el mundo se llena de maldad, siempre hay un camino de esperanza. No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos, porque en la próxima parte descubriremos cómo, después de tanta destrucción, el orgullo humano vuelve a levantarse en un proyecto que intentaba alcanzar el cielo, la Torre de Babel. Y lo que ocurre allí todavía explica muchas cosas que vemos hoy en nuestra sociedad. Imagina un momento en la historia en que la humanidad, recién salida del caos del diluvio, decide unirse para construir algo monumental. Una ciudad entera, una torre tan alta que querían tocar el cielo. No era solo un proyecto arquitectónico, era un acto de orgullo, un desafío directo a Dios. ¿Te imaginas el coraje y la arrogancia de pensar que podían llegar al lugar donde habita el Creador? Los hombres comenzaron a levantar ladrillo sobre ladrillo, día tras día, creyendo que podían alcanzar la divinidad por su propio esfuerzo. El ruido de los martillos, el humo de los hornos y la actividad constante creaban un escenario que parecía imposible de ignorar. Todos los pueblos trabajaban juntos, unidos por un sueño ambicioso, pero ese sueño estaba mal fundamentado. Lo que parecía colaboración en realidad era soberbia disfrazada de progreso. Dios, que observa todo con justicia y sabiduría infinita, vio el corazón de estos hombres. No se trataba de construir, sino de desafiar la autoridad divina, de creer que podían vivir sin límites ni guía. Y aquí viene el primer gran giro. Dios decide intervenir, no con castigo inmediato, sino con una acción estratégica que cambiaría el curso de la historia. La confusión llega cuando Dios altera sus lenguas. De repente, palabras que antes unían, ahora separan. Lo que era comprensión se convierte en incomprensión. Lo que era colaboración se transforma en caos. Los obreros ya no podían comunicarse entre sí. La torre, símbolo de orgullo humano, se detiene. El sueño de tocar el cielo se convierte en una ruina visible, un recordatorio de que la soberbia tiene límites. Imagina la tensión. Pueblos que antes trabajaban juntos ahora se dispersan por toda la tierra, creando idiomas, culturas y tradiciones distintas. Todo por una decisión equivocada de orgullo. La Torre de Babel no solo explica la diversidad lingüística del mundo,
sino también una lección eterna. Cuando el hombre intenta elevarse por encima de Dios, inevitablemente cae. Y aquí quiero que prestes atención, porque esto no es solo historia antigua. ¿Cuántas veces hoy vemos proyectos, ambiciones o incluso relaciones que colapsan por orgullo y ego? La historia de Babel es un espejo poderoso de lo que ocurre cuando olvidamos nuestra dependencia de lo divino. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos parecen chocarse con muros invisibles, esta lección es para ti. El relato también nos muestra la paciencia y justicia de Dios. Él no destruye, no castiga con fuego, simplemente separa y permite que aprendan las consecuencias de sus actos. Es una acción que mezcla justicia con misericordia. Un recordatorio de que el orden divino siempre prevalecerá. Comparte este video con tus amigos, porque la historia del Antiguo Testamento no solo nos fascina, sino que también nos enseña lecciones vitales que siguen vigentes hoy. Imagina un hombre sentado bajo un cielo estrellado, mirando la inmensidad del universo y preguntándose qué lugar ocupa en él. Ese hombre es Abraham, un hombre común, de su tiempo, con dudas, miedos y familia. Pero Dios lo llama de una manera que cambiará la historia para siempre. Abraham, deja tu tierra, tu familia, todo lo que conoces, y ve hacia la tierra que yo te mostraré, dijo la voz divina. Abraham se levantó incrédulo. ¿Cómo puedo dejar todo lo que he conocido por algo que no puedo ver?, preguntó. Pero dentro de él, algo más profundo resonaba. Una fe que desafiaba la lógica, un llamado que no podía ignorar. Y así comenzó un viaje que no solo sería físico, sino espiritual. Abraham, su esposa Sara y su sobrino Lot caminaron por tierras desconocidas, enfrentando hambre, incertidumbre y naciones hostiles. Pero en cada paso, Dios reafirmaba su promesa. A tu descendencia la multiplicaré como las estrellas del cielo y la arena del mar. Serán una nación bendita y a través de ellos bendeciré a todas las naciones. Imagina la magnitud de esto. Abraham no veía hijos, y ya era anciano. Sara, su esposa, tampoco podía concebir. Y aún así, Dios no retiraba su promesa. Cada sacrificio, cada desvío del camino, cada momento de duda era observado y guiado por el Creador, que siempre preparaba el escenario perfecto. En un momento crítico, Dios probó la fe de Abraham con una petición que parecía imposible. Abraham, toma a tu hijo Isaac y ofrécelo como sacrificio. El corazón de Abraham se paralizó. Mi hijo, Señor, ¿esto es realmente tu voluntad?, murmuró con un temblor que atravesaba todo su ser. Y aún así, Abraham obedeció. Caminó con Isaac hacia el monte, cargando leña y miedo, cada paso retumbando con la pregunta, ¿por qué? Pero justo cuando estaba a punto de levantar el cuchillo, la voz de Dios lo detuvo. No toques al muchacho. Ahora sé que temes a Dios y confías en mí completamente. Este acto no solo probó la fe de Abraham, sino que enseñó algo eterno. La obediencia y la confianza en Dios superan cualquier lógica humana. Después de estas pruebas, Abraham continúa su vida, y su linaje se convierte en los patriarcas que formarán la nación de Israel. Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, y José, su bisnieto, llevan adelante la historia, mostrando cómo la fidelidad de un hombre puede influir en generaciones. José, vendido por sus hermanos, termina en Egipto, y a través de sus decisiones sabias, salva a su familia de la hambruna, asegurando que la promesa de Dios siga viva. Piensa en esto. Una sola persona, con fe inquebrantable, puede cambiar el curso de la historia. Abraham nos enseña que seguir la voz de Dios, incluso cuando todo parece imposible, trae bendición no solo a nuestra vida, sino a la de generaciones futuras. La historia de Abraham también nos recuerda que los desafíos son inevitables, pero la guía divina nunca falla. Cuando creemos que todo está perdido, Dios ya está preparando el camino de bendición. Y aquí viene un consejo poderoso. Si alguna vez has dudado de tu propósito, o te has sentido pequeño frente a un desafío enorme, recuerda a Abraham. La promesa de Dios no falla, aunque los tiempos sean inciertos y el camino difícil.
Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque en la próxima parte vamos a explorar cómo la familia de Abraham se establece en Egipto y cómo se prepara el escenario para el gran éxodo, un evento que transformará a toda la nación. Comparte este video con tus amigos, porque esta historia no es solo antigua, es un espejo de fe, obediencia y esperanza que todavía puede transformar vidas hoy. Imagina millones de personas trabajando bajo un sol abrasador, día tras día, construyendo ciudades y monumentos que no les pertenecen. Sus manos se llenan de callos, sus cuerpos se cansan, y sus corazones laten con un deseo silencioso de libertad. Este era el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, recordando apenas fragmentos de la promesa que Dios le había dado a Abraham siglos atrás. Entre ellos crece un hombre diferente, Moisés. Criado como príncipe en la casa del faraón, conoce los lujos de los palacios egipcios, pero su corazón late por justicia y libertad para su pueblo. Un día, Moisés camina entre los obreros y ve una escena que lo cambia todo. «¡Basta!», grita. Un egipcio golpea a un hebreo indefenso, y Moisés, movido por compasión y rabia, reacciona. El conflicto termina en tragedia. El egipcio muere, y Moisés, temeroso de las consecuencias, huye al desierto. Allí, en la soledad del monte Horeb, la vida de Moisés cambia para siempre. Mientras medita entre rocas y arbustos, ve una zarza ardiendo en llamas que no se consume. «¿Qué es esto?», piensa maravillado. Y entonces escucha la voz que transforma su destino. «Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Ve y libera a mi pueblo de Egipto», dice Dios con autoridad y ternura al mismo tiempo. Moisés, incrédulo y temeroso, pregunta: «Señor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón y convencer a todo un pueblo esclavizado?». Dios responde con paciencia y poder: «Yo estaré contigo. Habla, y yo mostraré señales. No temas, porque yo soy más grande que cualquier obstáculo». Imagina la tensión. Un hombre común, enfrentando al imperio más poderoso de su tiempo, con la promesa de Dios como su única guía. El llamado es claro: obedecer aunque el camino sea peligroso, confiar aunque todo parezca imposible. Aquí quiero que te detengas un momento. Cuando Dios llama, no importa lo incapaz o pequeño que te sientas. Lo que parece imposible para los hombres es posible cuando confías en Él. El pueblo de Israel aún no sabe lo que viene, pero la fe de Moisés será el primer paso para un milagro que cambiará la historia. Cada conversación con Dios, cada duda y cada señal, prepara el camino para la liberación que nadie esperaba y que todo el mundo recordará por generaciones. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en la próxima parte veremos cómo Dios confronta al faraón con las 10 plagas, mostrando su poder y enseñando al mundo que la verdadera libertad solo viene de Él. Comparte este video con tus amigos, porque esta historia no es solo antigua, es una lección viva de fe, obediencia y esperanza que sigue impactando hoy. Imagina el palacio del faraón, lujos interminables, guardias por doquier, y un hombre sentado en su trono, orgulloso, convencido de que nadie puede desafiar su autoridad. Mientras tanto, fuera, millones de hebreos trabajan hasta caer rendidos, con el corazón deseando libertad y con la esperanza de que Dios cumplirá lo prometido. Moisés y Aarón se acercan al faraón, con la voz temblando pero decididos. «Faraón, el Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva», dice Moisés con autoridad, mientras su mirada refleja tanto miedo como convicción. El faraón lo mira con incredulidad y responde con desdén: «No conozco a ese Dios. Israel seguirá siendo mi pueblo esclavo. Ninguna de tus amenazas me hará cambiar». La primera plaga llega y cambia todo. El agua del Nilo se transforma en sangre. Los peces mueren, el río huele, y los egipcios no pueden beber ni lavar nada. El pánico empieza a instalarse, pero el faraón, endurecido, dice: «Esto es solo un accidente. Mi pueblo sigue aquí y nadie se va». Y entonces comienzan las siguientes plagas. Ranas por todas partes. Casas, camas,
cocinas, hasta los templos se llenan de ellas. Nunca había visto esto en mi vida, exclama un guardia. No me importa. Israel seguirá siendo mío, responde el faraón, con los dientes apretados y los ojos llenos de furia. Piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras en las personas. Cada plaga es más impresionante y aterradora que la anterior. Los egipcios comienzan a temblar, a mirar con miedo a sus vecinos, pero el corazón del faraón sigue endurecido. La arrogancia no cede, y su orgullo lo mantiene ciego ante el poder de Dios. Finalmente, llega la última plaga, la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Imagina el silencio que cae sobre todo Egipto, roto por el llanto y el dolor de familias que pierden a sus hijos en una sola noche. El faraón, aterrado, finalmente clama: «Vayan y lleven a su pueblo, salgan de Egipto ahora. No quiero más muerte en mi tierra». El pueblo de Israel se apresura a preparar su salida. No hay tiempo para ceremonias, solo la urgencia de la libertad. Las casas están llenas de recuerdos, provisiones y fe. Hombres, mujeres y niños, todos cargan esperanza en sus corazones. En el camino, algunos murmuran: ¿realmente Dios nos salvará de los egipcios? Moisés los mira y responde con voz firme: confíen en Él. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Si obedecemos, veremos milagros. Imagina la tensión de estar frente a un enemigo poderoso, con un ejército tras tus pasos y sin saber cómo escapar. Cada paso que dan es un acto de fe. Cada mirada al horizonte es un recordatorio de que la liberación requiere obediencia y confianza absoluta. Si alguna vez pensaste que tus problemas son insuperables, espera a ver lo que Dios hará en el cruce del Mar Rojo. Suscríbete ahora, porque esta historia de fe y milagros está lejos de terminar y promete enseñarte lecciones que todavía aplican hoy. El relato de las plagas nos recuerda que la libertad exige obediencia y valentía. La justicia de Dios es inevitable, y su misericordia está siempre disponible para los que confían en Él. Incluso cuando todo parece perdido, Él abre caminos donde solo vemos barreras. Suscríbete y comparte este video con tus amigos, porque en la próxima parte veremos cómo el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, un milagro que desafía toda lógica humana y que cambiará su destino para siempre. Imagina un pueblo recién liberado del yugo de Egipto, caminando por un desierto inmenso, sin caminos claros, rodeados de arenas ardientes y cielos implacables. La libertad está en sus manos, pero cada paso trae incertidumbre, hambre y sed. El miedo comienza a infiltrarse en los corazones. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo sobreviviremos?, murmuran algunos, preocupados y desesperados. Moisés, consciente de la ansiedad del pueblo, se detiene y eleva la voz. No teman. Dios proveerá. Él nos ha traído hasta aquí, y no nos abandonará. Y entonces ocurre el primer milagro. Maná del cielo. Cada mañana, una sustancia blanca y dulce cubre el suelo, y las familias recogen justo lo necesario para alimentarse. Ni demasiado, ni demasiado poco. Cada mañana la provisión aparece exactamente como Dios quiere. «Miren esto», exclama un niño, sosteniendo un pedacito de maná en sus manos. «Es un regalo de Dios», responde su madre con lágrimas de gratitud, mientras comparte con los vecinos. Pero la prueba no termina con el hambre. El agua es escasa y pronto surge un problema aún más crítico. La sed amenaza la vida del pueblo. Dios instruye a Moisés: golpea la roca con tu bastón, y de ella brotará agua para todos. El milagro se repite. El agua fluye en abundancia, saciando a hombres, mujeres, niños y animales. El desierto, que parecía hostil y mortal, se convierte en un escenario donde la provisión divina se hace tangible, visible, imposible de ignorar. Pero aún así, el pueblo enfrenta dificultades. Algunos murmuran, dudan y cuestionan la guía de Dios. ¿Por qué nos trajo hasta aquí solo para sufrir?, se quejan algunos. Moisés, firme, responde:
Recuerden que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Cada prueba nos enseña a depender de Él y a fortalecer nuestra fe. Imagina la tensión y la esperanza mezcladas. Un pueblo que recién experimentó milagros enormes, todavía lucha contra la duda humana. Y cada paso en el desierto se convierte en un acto de fe. Si alguna vez te has sentido atrapado en circunstancias imposibles, sin ver la salida, recuerda que Dios puede proveer de manera sorprendente, incluso cuando todo parece perdido. Este principio del maná y del agua de la roca sigue vigente hoy. La fe activa puede transformar cualquier desierto en un lugar de provisión y esperanza. Además, la travesía enseña lecciones eternas sobre paciencia, obediencia y dependencia. Cada día, el pueblo aprende que la libertad no solo implica huir del opresor, sino confiar plenamente en la guía divina para sobrevivir y prosperar. Imagina el palacio del faraón, lujos interminables, guardias por doquier, y un hombre sentado en su trono, orgulloso, convencido de que nadie puede desafiar su autoridad. Mientras tanto, fuera, millones de hebreos trabajan hasta caer rendidos, con el corazón deseando libertad y con la esperanza de que Dios cumplirá lo prometido. Moisés y Aarón se acercan al faraón, con la voz temblando pero decididos. Faraón, el Dios de Israel dice, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva», dice Moisés con autoridad, mientras su mirada refleja tanto miedo como convicción. El faraón lo mira con incredulidad y responde con desdén, «No conozco a ese Dios. Israel seguirá siendo mi pueblo esclavo. Ninguna de tus amenazas me hará cambiar». La primera plaga llega y cambia todo. El agua del Nilo se transforma en sangre. Los peces mueren, el río huele, y los egipcios no pueden beber ni lavar nada. El pánico empieza a instalarse, pero el faraón, endurecido, dice, «Esto es solo un accidente. Mi pueblo sigue aquí y nadie se va». Y entonces comienzan las siguientes plagas. Ranas por todas partes. Casas, camas, cocinas, hasta los templos se llenan de ellas. «Nunca había visto esto en mi vida», exclama un guardia. «No me importa. Israel seguirá siendo mío», responde el faraón, con los dientes apretados y los ojos llenos de furia. Piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras en las personas. Cada plaga es más impresionante y aterradora que la anterior. Los egipcios comienzan a temblar, a mirar con miedo a sus vecinos, pero el corazón del faraón sigue endurecido. La arrogancia no cede, y su orgullo lo mantiene ciego ante el poder de Dios. Finalmente, llega la última plaga, la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Imagina el silencio que cae sobre todo Egipto, roto por el llanto y el dolor de familias que pierden a sus hijos en una sola noche. El faraón, aterrado, finalmente clama, «Vayan y lleven a su pueblo, salgan de Egipto ahora. No quiero más muerte en mi tierra». El pueblo de Israel se apresura a preparar su salida. No hay tiempo para ceremonias, solo la urgencia de la libertad. Las casas están llenas de recuerdos, provisiones y fe. Hombres, mujeres y niños, todos cargan esperanza en sus corazones. En el camino, algunos murmuran, «¿Realmente Dios nos salvará de los egipcios?». Moisés los mira y responde con voz firme, «Confíen en Él. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Si obedecemos, veremos milagros». Imagina la tensión de estar frente a un enemigo poderoso, con un ejército tras tus pasos y sin saber cómo escapar. Cada paso que dan es un acto de fe. Cada mirada al horizonte es un recordatorio de que la liberación requiere obediencia y confianza absoluta. Si alguna vez pensaste que tus problemas son insuperables, espera a ver lo que Dios hará en el cruce del Mar Rojo. Suscríbete ahora, porque esta historia de fe y milagros está lejos de terminar y promete enseñarte lecciones que todavía aplican hoy. El relato de las plagas nos recuerda que la libertad exige obediencia y valentía. La justicia de Dios es inevitable, y su misericordia está siempre disponible para los que confían en Él. Incluso cuando todo parece perdido, Él abre caminos donde solo vemos barreras. Suscríbete y comparte este video con tus amigos.
porque en la próxima parte veremos cómo el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, un milagro que desafía toda lógica humana y que cambiará su destino para siempre. Imagina millones de personas reunidas al pie de un monte imponente, el monte Sinaí, con el corazón latiendo de emoción, temor y expectativa. Han caminado por el desierto, han visto milagros, han probado la provisión divina, pero ahora enfrentan un momento que definirá su relación con Dios para siempre. El monte comienza a temblar, nubes espesas cubren la cima y truenos retumban en el aire. El pueblo tiembla. Algunos caen de rodillas, otros miran con ojos llenos de miedo. Moisés sube al monte y escucha la voz de Dios. Diles a ellos que yo soy su Señor, que deben obedecer mis mandamientos y vivir según mis caminos. Este pacto es eterno. Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos, cada uno grabado con autoridad y sabiduría, principios de justicia, amor y obediencia que marcarán la historia de la humanidad. El pueblo, asustado, exclama: Moisés, estamos asustados. No queremos morir escuchando la voz de Dios. Moisés los tranquiliza: no teman. Esto es un acto de amor y guía. Dios nos da reglas no para limitarnos, sino para mostrarnos cómo vivir en libertad y plenitud. Cada mandamiento refleja la grandeza de Dios, amor por Él, respeto por la vida, justicia, honestidad y cuidado del prójimo. Es un modelo de relación entre el Creador y su pueblo, un pacto que enseña que la verdadera libertad viene de vivir según la voluntad divina. El pueblo coloca su fe en acción, comprometiéndose a seguir las leyes, mientras Moisés escribe todo lo que Dios le ha enseñado. El Sinaí se convierte en un lugar de aprendizaje, donde cada nube, cada trueno y cada señal divina refuerza la presencia y el poder de Dios. Imagina esto. Lo que comenzó como un pueblo esclavo ahora tiene un marco para vivir con propósito, justicia y esperanza. Cada prueba en el desierto, cada milagro y cada provisión prepara a Israel para este momento. Es un recordatorio de que la libertad verdadera no es solo física, sino espiritual, basada en obediencia, fe y respeto a lo divino. El pacto en el Sinaí también muestra que los desafíos enseñan lecciones duraderas. Cuando obedecemos y confiamos en Dios, nuestra vida se transforma y se alinea con un propósito mayor. Cada obstáculo, cada prueba, es una oportunidad para fortalecer la fe y ver la guía divina en acción. Si alguna vez te has sentido perdido, confundido o atrapado en tus decisiones, recuerda que Dios ofrece dirección clara y principios eternos que guían nuestra vida, si tenemos fe y obediencia. Suscríbete ahora al canal y comparte este video con tus amigos, porque la historia del Sinaí no solo es histórica, es un espejo de cómo la fe y la obediencia transforman vidas hoy. Con esto, cerramos el período 2, el Éxodo y el desierto, un capítulo lleno de milagros, provisión, fe y la enseñanza de que Dios siempre guía y protege a quienes confían en Él.